Es un placer volver a conectarnos a través de nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Alabado sea el nombre del Señor, y la pregunta del día dice así: ¿por qué no es posible que el mendigo esté hoy, en la actualidad, en el cielo con Abraham? Regreso pronto. En la parábola del rico y Lázaro encontraremos, conforme avancemos en la serie, una serie de inconsistencias que nos ayudarán a ver que la parábola no significa lo que dice. Hoy vamos a enfocarnos en una particular que se encuentra en Lucas 16, versículo 22. Dice así: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Paremos allí. ¿Por qué no es posible que esto que leímos sea verdad? ¿Por qué no es posible que el mendigo, una vez que murió, fuese llevado al cielo para estar en compañía de Abraham? Recuerde que un principio bíblico es que debemos de tomar el texto, el versículo, el capítulo, la parábola, la historia, y compararlo con lo demás que dice la Biblia sobre el mismo tema. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, y todos los hombres de Dios que fueron utilizados para escribir y para hablar la palabra de Dios fueron inspirados por un mismo personaje, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia no se contradice, sino que todo es una perfecta armonía. Con eso en mente, vamos a leer Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 8, que dice lo siguiente. Hebreos 11, 8, palabra de Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Primer aspecto importante respecto a Abraham: cuando él aceptó el llamado de Dios, salió sin saber a dónde iba, pero su esperanza era recibir un lugar como herencia. No olvide ese detalle. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Recordemos que él salió por fe para recibir un lugar como herencia. Es interesante ver que el versículo 9 dice que Abraham llegó a un lugar llamado la tierra prometida, y estando allí habitó como extranjero y como peregrino. Eso significa que para él ese no era el lugar. Ahora vamos a avanzar al mismo capítulo 11, pero el texto 13 dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, incluyendo a Abraham, ¿cierto? Y el texto sigue diciendo: sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces Abraham salió para recibir un lugar como su herencia. Llegó a la tierra prometida y habitó allí como extranjero, porque para él ese no era el lugar. Y el texto 13 dice que Abraham murió sin recibir lo prometido. Murió con la esperanza, pero no lo recibió. Ahora, cuando lee usted el versículo 16, dice la Biblia lo siguiente. Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pregunto, ¿llegó Abraham a la tierra prometida, sí o no? Claro que sí, el verso 9 lo dice claramente. Pero Abraham estaba esperando una tierra celestial, una ciudad celestial, una ciudad mejor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 10, Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos,
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham no ha recibido la promesa, el lugar, la herencia, la tierra prometida, porque él está esperando una tierra prometida celestial, una tierra prometida que su constructor y arquitecto es Dios. Por lo tanto, Abraham no está en el cielo y obviamente el mendigo tampoco está en el cielo con Abraham.